Juan capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Inclinemos el rostro y oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor, y hoy podemos venir, Señor, a tu casa, Señor, y celebramos tu presencia entre nosotros. Y además, Señor, hoy podemos celebrar tu resurrección, Señor. Hoy, Señor, queremos rogarte que tú hables a nuestro corazón, Señor. Que tú hables muy claro a nuestras vidas, Señor. Y que hoy, Señor, que estamos meditando en este evento tan asombroso, Señor, y tan único en la historia de la humanidad, que es que tú resucitaste, Señor, eso se convierta, Dios, también en un elemento que fortalezca nuestra fe y que nos recuerde, Señor, que porque tú vives, nosotros también podemos vivir. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay un... Sí, en pantalla usted está viendo una foto de la capilla del Santo Sepulcro que se encuentra en Jerusalén. Hay una historia particular con esa capilla, y es que los cristianos de todas las denominaciones del mundo presentes en Jerusalén se habían peleado el control de esa capilla, que si los católicos, que si los ortodoxos, que si los metodistas, seguro también andábamos ahí, y en fin, todas las denominaciones estaban en desacuerdo en quién debía tener la llave, y finalmente el acuerdo fue que una familia musulmana tiene la llave de esa capilla durante muchos años. Así se resolvió el conflicto. Entonces ellos, desde hace muchas generaciones, esta familia tiene la llave, y ellos a cierta hora van y abren y luego cierran para que nosotros, los hermanos cristianos, no nos peleemos. Es nada más un dato de historia, ¿verdad? Es el lugar donde asumimos que se encuentra el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. La buena noticia es que no hay nadie ahí, porque Cristo resucitó. Y hoy estamos celebrando justamente eso, que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Venció a la muerte. Venció a la muerte. Hay un autor que tiene muchos años, este autor y este libro, y algunos de los libros que él ha escrito, se llama Viktor Frankl. Pero de pronto y fuimos a una librería, mis hijos y yo, ellos andaban buscando algunos de sus libros favoritos, y me encontré con que este libro volvió o se reeditó o se proyectó con mucha fama en el mundo, y se llama El hombre en busca de sentido. Este hombre, Viktor Frankl, es un sobreviviente de los campos de concentración nazis. Y mientras se encontraba en un campo de concentración donde estuvo, creo que del 42 hasta el 45, en medio del sufrimiento más extremo, él descubrió que el ser humano es capaz de encontrarle el sentido a la vida si tiene esperanza en medio del dolor. Frankl escribe: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una sola cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y de hecho es el autor de una teoría psicológica que ha ayudado y ha fortalecido a un montón de gente a lo largo de los años. Y el origen de estos textos, que este es uno de ellos, pero hay varios de ellos, es el sufrimiento.
Él, cuando sale del campo de concentración, se termina la Segunda Guerra Mundial, él está buscando a su familia, él está tratando de encontrarla. Originalmente él tenía la esperanza de que al salir del campo de concentración, cuando todo este terror se acabara, él se encontrara otra vez con los suyos. Y la triste noticia es que no encontró ninguno. Toda su familia había muerto en alguno de los campos de concentración de los nazis. La muerte, la tumba, suele ser el símbolo de la derrota. De hecho, escuchamos muerte o escuchamos alguna palabra asociada a la muerte con nosotros o con los nuestros y nos asustamos. Nos asustamos. Alguno de nosotros, estoy seguro, que probablemente en la última temporada de nuestras vidas hemos recibido diagnósticos complicados, hemos recibido noticias tristes. Algunos de ustedes saben que el verano pasado mi abuela falleció y recibimos la noticia. Yo recibí la noticia justo en un momento de mucho trabajo. Ni siquiera me encontraba aquí en la ciudad, estaba yo llegando a Reynosa para una reunión de la denominación. La tumba para la humanidad suele ser símbolo de derrota y de final. Pero Juan capítulo 20 nos muestra otra cosa. En Juan capítulo 20 la tumba vacía de Jesús no reveló robo ni corrupción, sino victoria y vida eterna. Y de la misma forma que este hombre encuentra sentido cuando vence el sufrimiento y nos regala todos estos textos que hoy bendicen tanto a tanta gente, porque además es un hombre de fe, la resurrección nos muestra que la vida vence a la muerte. Hoy, mis hermanos, estamos celebrando el domingo de resurrección y nos acercamos a este relato de Juan, en el cual encontramos a María Magdalena, a Pedro y a Juan y finalmente a Jesús mismo. Y hay 3 verdades que hoy quiero que observemos juntos. María Magdalena llega temprano, aún siendo oscuro, con el corazón cargado de duelo. Ella había visto a su maestro morir, expirar. Ella junto con el resto de los discípulos observaron a Jesús colgado, clavado en esa cruz y lo vieron, literalmente vieron cómo murió. Fueron testigos de los malos tratos que los soldados seguramente tuvieron con su cuerpo una vez que lo bajaron de la cruz. Ayer de hecho vi una pintura que era muy gráfica, un arte muy gráfico de cómo estaban bajando al Señor de la cruz. Y con su corazón lleno de desesperanza llega antes del amanecer. Y en ella, en ese momento, no hay fe, no hay gozo, no hay alegría, no hay expectativa, solo hay tristeza, solo hay duelo. María no llegó a esa tumba esperando ver un milagro. De hecho, lo que va a hacer como los últimos honores que alguien puede hacer por su muerto, ¿verdad? Y ella va a despedirse de un cuerpo que ella vio hace unos días, ¿verdad? Y que por las fiestas y las celebraciones que tenía no podía volver a acercarse, pero finalmente llega, ¿verdad? Para dar ese último cuidado. Pero encuentra algo que la deja asombrada en un inicio, ¿verdad? Encuentra la piedra que Carlos Torres hoy en la mañana nos decía que debía pesar algunos muchos kilos, no poquitos. Y encuentra esa piedra removida y cuando se da cuenta de eso corre a avisarle a Pedro y a Juan. Y estos dos también llegan despavoridos y ven los lienzos, pero no comprenden. Y María se queda llorando y en medio de su llanto escucha una voz que pronuncia su nombre, María, y se da cuenta que ese a quien ella ama, su maestro, ahí está. Este relato nos muestra 3 momentos que también son 3 verdades para nuestra vida: la tumba vacía, el encuentro personal
y la misión viva. Y quiero que los exploremos el día de hoy juntos. El primero de ellos, la tumba vacía es la refutación del miedo o la victoria sobre el miedo. Voy a leer una vez más los versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro, y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María llega esperando encontrarse un cadáver, pero encuentra un vacío. Y ese vacío no es una ausencia, es un anuncio. La tumba vacía es la evidencia que logra vencer sus temores. Isaías capítulo 26, versículo 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Imagina, mi hermano, un juicio donde todo parece perdido, hasta que de pronto alguien llega con una evidencia que hace que cambie el veredicto. Imagine estos juicios, ¿verdad? Que solo los vemos en la televisión porque en México son diferentes, ¿verdad? Pero nos encontramos, ¿verdad? Estos juicios donde todos han argumentado, todos han dicho y el culpable es evidentemente culpable, hasta que finalmente alguien llega con nueva evidencia. Esta evidencia rompe con la expectativa y de pronto quien pensábamos que era culpable nos damos cuenta de que era inocente. Esta evidencia que cambia el veredicto. Esa es la tumba para nosotros. La tumba vacía es esa evidencia que hace que nuestros temores, que nuestros dolores, que nuestras angustias dejen de tener poder sobre nosotros. Porque eso no es cierto, mi hermano, que el miedo paraliza. ¿Alguno alguna vez le ha pasado que está enfrentando una situación así terrible y le da miedo? Ya sea que usted va caminando por la calle y se encuentra un perrote gigante negro que le empieza a gruñir y lo detiene y usted se paraliza como yo me paralizo delante de los perros y me dan mucho miedo. Ya sea que tiene en su trabajo una decisión de esas decisiones súper importantes que usted sabe que si mueve algo en falso puede perder su empresa y hasta puede perder usted su trabajo y demás. Ya sea quienes se dedican, por ejemplo, al área médica, ¿no? 1 milímetro que muevan en un piquete, en una aplicación de algo, en un filo que están utilizando para abrir alguna situación y hacer una cirugía. 1 milímetro es suficiente para que la vida de una persona se pueda ir, ¿verdad? El miedo paraliza. Y a menudo, hermanos, cuando el miedo nos paraliza, nos hace pensar que ya todo se acabó, que ya no hay más. Pero hoy, que estamos recordando la resurrección de Jesucristo y pensamos en esa tumba vacía que se encontró María y Pedro y Juan, nos recuerda a ti y a mí que lo que pensábamos que era definitivo y que ya estaba perdido y que ya no tenía solución, sí está ahí pendiente todavía, sí tiene solución y Dios sí puede intervenir para salvarnos. Amado, amada, si Cristo venció la muerte, ¿a qué le tienes miedo? Voltee con quien tiene hablado usted hoy y dígale: ¿qué te da miedo, papá? Si Cristo ya venció, si Él venció a la muerte, ¿cuál situación, cuál cosa, cuál diagnóstico, cuál resultado, cuál decisión pendiente te atemoriza? ¿Qué miedo puede dominar la vida de aquel o aquella que ha puesto su fe en Cristo, en el Cristo resucitado? El miedo humano tiene una raíz, la sensación de que algo se puede terminar para siempre. Por eso es que nos aflige ver a nuestros padres cuando van envejeciendo. Porque sabemos que su tiempo, al igual que el nuestro, está cada vez más cerquita. Y no lo queremos decir, no lo queremos expresar, hasta nos castigamos siquiera por la idea de pensar que mi mamá o mi papá eventualmente van a partir con el Señor. Pero es una realidad que está ahí latente. No la queremos mencionar porque nos atemoriza. O cuando nosotros nos enfrentamos a una situación así y la enfermedad llega,
nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo de que acabe y que los nuestros no estén listos, o no dejarles lo suficiente o lo necesario para que puedan estar. El miedo humano tiene esa peculiaridad. Nos aterra pensar que algo puede terminar para siempre. Le tenemos miedo al fracaso. No emprendemos cosas a veces porque no, ¿y si no funciona? No, ¿y si falla? Tenemos miedo a la pérdida, tenemos miedo a la muerte. Pero hoy, amado, amada, podemos decir con certeza que en la resurrección de Jesucristo tenemos victoria sobre nuestros temores. No hay temor más grande, no hay situación más terrible que no esté en las completas manos de nuestro Dios. Él tiene control. La tumba vacía declara que lo definitivo no es tan definitivo, porque es Cristo quien tiene el control. Juan capítulo 20, versículo 14 al 16 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Con esa voz, con ese tono, con ese algo que usted sabe que Dios le llama a usted por su nombre. Algunos de nosotros hemos tenido ese privilegio de parte del Señor de alguna vez literalmente haberlo escuchado. Yo creo que una vez le he compartido que yo escuché al Señor cuando Dios me estaba llamando al ministerio. La voz de Dios sobre nosotros es tan especial, tan única, tan particular. A lo mejor no todos aquí podemos decir que lo hemos escuchado, pero sí distinguimos ese trato de Dios, esa manera tan especial de Dios en la cual Él nos habla. María lo sabía. Había escuchado a su maestro muchas veces decir muchos nombres, pero sabía el tono, el acento, la calidez particular que Jesús tenía cuando le hablaba. Y eso ocurrió otra vez aquí. María. Y volviéndose ella dijo: Maestro. El segundo punto que le comparto, la segunda idea que le comparto el día de hoy es el encuentro personal, es la confirmación de la esperanza. María se encuentra con el resucitado. Quizá hay que decir, el resucitado se encuentra y se presenta delante de María. Pedro y Juan ven la escena de los lienzos y del sudario ahí, en ese lugar, pero no comprenden. María llora y entonces Jesús la llama por su nombre. Y la resurrección deja de ser una teoría, porque al final del día ellos habían escuchado que Jesús iba a resucitar en algunas ocasiones durante el ministerio de Jesús. Es decir, Jesús les dijo, lo habló claramente, ellos no lo entendieron, pero Él claramente dijo: voy a ser entregado, el Hijo del Hombre va a ser entregado y al tercer día resucitará. Y todos se quedaron extrañados, ¿verdad? Como, ¿de qué estará hablando este hombre? Porque no entendían. Pero no era un secreto que Jesús iba a resucitar, pero sí era solo teoría, información que estaba probablemente guardada en algún lugar de la memoria de sus discípulos. Pero ahora, cuando María escucha su nombre, la teoría se convierte en un encuentro. Y así funciona también nuestra experiencia con el Señor. La fe cristiana, cuando somos expuestos originalmente a la fe, alguien viene y nos informa. Probablemente usted lo experimentó así. En mi caso, un gringo misionero, creo que era bautista, llegó a mi casa, yo tenía 12 años más o menos, y me informó del mensaje de la salvación. Y me expuso las verdades de la palabra, y yo escuché y atendí y oré por obediencia ese día. Y mi mamá entró de repente y escuchó y se dio cuenta que me estaban compartiendo el evangelio y no interrumpió y se metió a la cocina y dije: espérate, ¿a dónde vas? No, él le siguió: ay, que se haga bolas, que escuche. Haber dicho, a ver si así se porta bien. Escuché
Pero hay un momento, mi hermano, mi hermana, en el que esa información deja de ser información y se convierte en evidencia y genera en mí una relación. ¿Me estoy explicando? ¿Usted alguna vez, algún día fue informado con el Evangelio? Alguien vino y le expuso la palabra y le dijo, eres un pecador, y al principio escuchamos y dijimos, ¿yo cómo? Y fue convincente la conversación y me fui dando cuenta de que era cierto, pero hay un momento en el que el Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas y toda esa información deja de ser solo información y escuchas tu nombre y escuchas Hugo, Esteban, Jonathan, Lorena, Keren. Ese momento en el que eso se hace realidad en nuestras vidas, el encuentro genuino del ser humano con Dios. La esperanza de un cristiano no está basada solo en información. La esperanza del cristiano, del hombre, la mujer de Dios, de fe como usted y como yo, está basada en que un día escuchamos información, pero también un día escuchamos nuestro nombre. Él nos llamó por nuestro nombre, como a María. Pronunció nuestro nombre. Y entonces eso dejó de ser una idea así etérea. Y entonces pudimos decir lo que Job dice en Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esas palabras de Job no las dice un informado, las dice uno que tiene una relación genuina con él. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos para vida eterna. Nosotros, aquellos que hemos escuchado nuestro nombre, nosotros somos esos que nos levantaremos para vida eterna. Es como cuando tú recibes un mensaje inesperado de alguien que tú creías que habías perdido para siempre. Alguien que estaba perdido en nuestras vidas, ¿no? De pronto, a algunos nos ha pasado, ¿verdad? Alguien a quien apreciamos mucho y que de pronto desapareció de nuestras vidas y un día de la nada nos manda un mensaje por Facebook, al menos a mí me pasa así. Ah, caray, ¿este quién es? Ah, mira, y voy con Lorena y le digo, mira, este era mi amigo de la secundaria, ¿de dónde salió? Bueno, el mensaje de la resurrección es más que encuentros con viejos amigos de la secundaria, ¿verdad? Es la esperanza que confirma que no son ideas abstractas, es una realidad de nuestras vidas, el poder de Cristo en nosotros. Dios no solo resucitó a Cristo ese domingo en la mañana, nos acercó a ti y a mí con Él. Tú y yo podemos acercarnos al Padre a través de Cristo porque Él vive. Tenemos un encuentro personal con el resucitado. María estaba en llanto, pero de un momento a otro el llanto cambia en alegría. Estaba en llanto porque estaba desesperanzada porque había perdido a su maestro, pero en un instante escucha su nombre y se convierte en alegría al escuchar al maestro hablándole. Así también tú y yo tenemos esperanza que se confirma cuando reconocemos que Cristo nos conoce, nos llama, nos invita a caminar con Él. Así, mi hermano, mi hermana, la resurrección es el punto principal que hace que la fe deje de ser información y se convierta en una relación genuina. Juan capítulo 20, versículos 17 y 18, lo leo, sígame en su Biblia o escuche la palabra. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y quiero que observe algo. El resucitado se presenta delante de María, pero no se queda ahí nada más. O sea, no se queda en
en disfrutar ese, ay, qué padre estar este momento contigo. Mira, a veces somos así en nuestros tiempos de adoración y de búsqueda del Señor. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar aquí, habitar en tu casa. Dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Nos encanta, ¿verdad?, estar adorando al Señor y en comunión con Él. Pero con María se encuentra con Jesús, pero no se quedan ahí. Él le da una indicación a María, le dice, ve y avisa, ve y diles. Jesús no solo se revela a María, sino que la envía, porque el acto de la resurrección, mi hermano, mi hermana, no se guarda, se comparte. La victoria de Cristo no se celebra en secreto, se proclama en voz alta. Hoy usted y yo estamos aquí, aleluya, somos un montón de personas y estamos cantando delante del Señor, pero la resurrección no se debe quedar aquí, en estas, iba a decir 4 paredes, pero son como 8, 1, 2, 3, 4, 5. No se queda aquí. Llévese el mensaje de la resurrección de Cristo cuando salga por esa puerta. Y comparta el anuncio de la buena noticia de la resurrección con cuantas personas le sea posible. Que se cumpla lo que la palabra dice en Habacuc 2:14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Oiga, eso no va a pasar así por arte de, iba a decir por arte de magia, pero no se debe decir eso en el púlpito. Eso no va a pasar así nada más porque sí. Eso va a pasar cuando la iglesia, es decir, usted y yo, tomemos el compromiso de compartir la noticia de la resurrección a todas partes para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La gloria del Señor es el Cristo resucitado. Y el portador de ese mensaje, mi hermano, mi hermana, es usted y soy yo. La victoria no se celebra en secreto, se proclama en alta voz. Nos toca a ti y a mí, que vivimos, anunciar su misericordia. Nuestro hermano Isidro hoy leía el Salmo 118 y el versículo 24, no es cierto, el versículo 17 del Salmo 118 dice, no moriré, sino que viviré, ¿y qué? Y contaré las obras de Jehová. Él vive. Usted está vivo hoy. Entonces, mi hermano, mi hermana, nos toca contar las obras de Jehová. ¿Alguien ha estado en un equipo de fútbol alguna vez? Ah, sí, Félix nos presume cada sábado nos presume su equipo de fútbol en redes, es cierto. Le echamos porras desde acá. Si su equipo de fútbol ganara el campeonato, por cierto que nuestros muchachos ganaron el campeonato, están guardados ahí en el salón aquel están guardados sus trofeos, los iba a sacar y los iba a poner aquí para que los viéramos y los celebráramos con ellos. Sí, ¿sacaron qué lugar? Primero en básquet y en vóley y ya. Pero eran 2 equipos. Si su equipo ganara el campeonato, sí, porque lo celebramos, aunque fueran 2 equipos, lo celebramos con ellos, ¿verdad? Por supuesto. Si su equipo ganara el campeonato, usted llega a su casa calladito, bueno, a menos que se fue al campeonato sin permiso, ¿verdad? Si se fue sin permiso, sí llega calladito, pero si no, usted llega a su casa y llega feliz. Y lo proclama y sube la foto en el Instagram y le manda foto a todos sus amigos en WhatsApp y les dice, ¡ganamos! Porque las victorias se proclaman, nos emocionan, ¿no es cierto? Bueno, mi hermano, la resurrección de Cristo es la victoria, la mayor de las victorias de nuestro Señor. Y tú y yo somos llamados a proclamar, a celebrar la vida que Cristo nos ha dado en Él.
Así como el equipo que gana el campeonato y levanta el trofeo ante todos, dentro de unos meses vamos a ser testigos de eso. Algún país en el mundial van a andar celebrando como locos con la copa en su mano, ¿verdad? Así, amado, amada, la iglesia proclama la victoria de Cristo sobre la muerte. Porque, hermanos, si la fe no se comparte, la fe se enfría. Si la victoria no se anuncia, esa victoria se olvida. Y temo, mis hermanos, que en un mundo que está tan enfocado en cosas tan temporales, la iglesia hemos olvidado proclamar la victoria de la resurrección. Y por eso quizá, mi hermano, es que hoy hasta nos sentimos incómodos en compartir que Cristo resucitó. Porque es probable que alguno de nosotros durante esta semana tengamos esa conversación con alguien que no asiste a una iglesia. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? No, pues fui el domingo a la iglesia a las 8 de la mañana. Era a las 6, pero el pastor dijo que a las 8. ¿Y qué haces ahí tan temprano? Celebrando la resurrección de Cristo. Y se te van a quedar viendo feo y te van a decir, ¿de verdad tú crees en eso? ¿De verdad tú crees en ese rollo que dicen ahí? ¿Sabe? El mensaje de la resurrección dejó de ser relevante para el mundo, quizá porque en la iglesia dejamos de proclamarlo. La victoria que no se anuncia se olvida. Y tú y yo tenemos una misión viva de recordarnos primero a nosotros mismos, pero también al mundo, que la resurrección no es un hecho histórico, es algo presente. Y tú y yo, amado hermano, amada hermana, somos enviados a proclamar esa victoria de Cristo sobre la muerte. Hermanos, Cristo resucitó. No te quedes en silencio. No aquí. Aquí es bien fácil aplaudir, levantar la voz y gritar, sí, Cristo vive, lo cantamos hace rato. No, pero sal de aquí y sigue teniendo ese mismo entusiasmo de compartir que Cristo resucitó. Hoy mucha gente puede decir, como se ha dicho durante siglos, no, Hugo, ese rollo de la tumba y que resucita es un engaño. Es más, hasta si usted busca en TikTok o en YouTube y si le permite usted al algoritmo que siga con ese tipo de videos, se va a encontrar un montón de gente diciendo que fue un engaño, que es un mito inventado, que no hay evidencias y un etcétera infinito de agnósticos que van a argumentar en contra de la resurrección de nuestro Señor. Nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo por el testimonio de al menos 500 personas que se encuentran relatadas en la Biblia. Los primeros son estos tres en los cuales estamos meditando hoy: María, Pedro y Juan. Pero creemos por su historia, pero también por la transformación radical que tuvieron ellos y el resto de sus discípulos. Pero especialmente porque estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por anunciar que Cristo había resucitado. Otras personas hoy pueden pensar, la resurrección es solo un símbolo. Pero el encuentro personal que María tuvo con Jesús no es una metáfora, es una realidad. Porque María no abrazó un símbolo, María escuchó una voz que declaró su nombre. La tumba vacía, mis hermanos, nos ayuda a vencer el miedo. La voz de Cristo declarando nuestro nombre, como ese día declaraba el nombre de María, confirma la esperanza que tú y yo tenemos. Nos recuerda que en medio de cualquier situación, por más dolorosa o por más llena de incertidumbre que tú y yo podamos enfrentar, tenemos esperanza porque Él resucitó. Esto deja de ser un cuento de hadas bonito cuando enfrentamos los dolores reales de la vida y nos damos cuenta, mis hermanos, que lo único que nos puede sostener en ese momento es que Cristo
vive. El domingo de resurrección no es solo un hecho histórico, es una invitación presente, mis hermanos, a vivir sin miedo, a vivir con esperanza y a recordar que tenemos una misión: proclamar la resurrección de Cristo.